Este es un episodio más, nos acompaña David León, que es científico de datos en FinTech y está actualmente en el sistema financiero. Gracias por acompañarnos hoy. Y vamos a hablar algunas cosas en general de ciencia de datos y de la trayectoria de él. Eso es, no sé si quieres agregar algo, si no podemos conversar. Empecemos a hablar de política. Sí. No, David, ¿cómo ha estado la semana para empezar? Creo que te voy a preguntar. Súper buena. El trabajo súper bien, el ambiente. Solo estoy preocupado por la luz un poco. La luz. Se va la luz como... Sí, porque ya está como que tonteando ahí. ¿Qué pasa si se va la luz? ¿Y cómo manejaron eso en la empresa cuando pasó eso de la luz? Esa es una pregunta que me parece interesante, la verdad. Lo bueno es que generalmente en los edificios ya de la parte del sector financiero de Quito sí tiene sus generadores. Entonces, toca ir a la oficina a trabajar. Entonces, lo manejamos sí algunos, que bueno, en la parte tech también se hace bastante home office. Entonces, prefirieron estar en sus casas y invertirle al generador lente. ¿Dónde estás? ¿Cuántos días trabajas en la casa y cuántos vas a lo? Es libre y también se adapta a las reuniones que tenga de estrategia o de negocio o técnicas también que necesitan la presencialidad. Chévere. Pero podemos manejar esa parte, vamos. ¿Y siempre estuviste bajo la modalidad así? ¿O antes trabajabas toda presencial y fue recién? En experiencias previas a la empresa que estoy ahorita, tenía un esquema diferente. Era un poco más rígido porque era presencial, básicamente 100%. Pero ahora que estoy en FinTech, como todo tenemos un cloud y es posible moverse, tienen esa apertura de que nosotros podemos optimizar los tiempos de esa forma. ¿Y cómo le ves? ¿Es mejor trabajar en remoto? Sí. Primero es algo más óptimo en cuestión de costos y tiempos. Bueno, el tiempo también como costo, ¿no? Costos de transporte, a veces te tienes que unir más en la noche, por ejemplo, y lo puedes hacer sin problema. Ya tienes una infraestructura lista para poder trabajar en equipo y que puedas ser telemático. Entonces, pienso que es más óptimo. Ahora, también la presencialidad tiene cosas muy buenas. La parte de conectar con tu equipo, de fluir un poco más. A veces una conversión de pasillo te soluciona el día. Porque le encuentras a alguien con quien tenías alguna dependencia, alguna cosita de negocio, la charlas y sí, perfecto y continuamos. Claro, ya le arreglas. En ese sentido, ¿cuánta gente trabaja contigo en tu equipo? En mi equipo, bueno, no somos tantos data scientists, somos menos de 5. Y en total del equipo de data y analítica somos alrededor de 15, me parece. Entre arquitectos, ingenieros, gobierno, BI y ciencias. Y en el equipo, los chicos que son los data scientists o bueno, los científicos de datos, gobierno y el español cambió. ¿Qué rol tienes tú y qué rol tienen los demás chicos? Sí. En realidad, todos somos transversales, aunque sí tenemos un enfoque hacia el marketing y a la personalización. Entonces, el marketing y el MarTech, o sea, tecnología aplicada al marketing, es bien importante por la toma de decisiones de negocio. Pero también aportamos bastante a la parte de producto de tech, al equipo técnico de desarrollo, etc. Pero, ya te digo, somos transversales, o sea, podemos movernos en distintas áreas. Claro, me imagino, eso es lo bueno, creo, de la ciencia de datos. Lo que ahí más bien te preguntaría es, nada, ¿en qué andas ahorita? ¿Qué proyecto andas trabajando? Si puedes contarnos igual. Sí, bueno, ahorita ando trabajando en un proyecto de geoanalítica para optimizar cierta tecnología que tenemos y poder priorizar los negocios o sectores censales que tienen más potencialidad de que sean un éxito. Entonces, estamos... ¿Un éxito en qué sentido? Un éxito en... Cada proyecto tiene sus OKR y sus KPIs, o sea, los resultados los clave. resultados clave de rendimiento y de performance. Entonces, van a ser un éxito de acuerdo a... No te puedo dar tanto detalle de eso, Claro, no. pero es una nueva implementación que vamos a hacer en puntos de venta y que va a permitir hacer nuevas funcionalidades que sean físicas. O sea, somos una fintech, pero también tenemos bastante conexión con la parte de retail y la parte física. Entonces nos va a dar un push muy importante en eso y también al marketing general, el marketing del punto de venta. Sabemos, vas a usar datos geoespaciales. Sí, de hecho, los estoy usando ya. Es muy importante tener la base geográfica del INE, porque bueno, el INE, la mayoría de empresas he visto que utilizan la distribución geográfica del INE, que
te manda los polígonos y la parte de la geometría y te asocia con códigos de citar censales y agregaciones por parroquia, provincia, etcétera, etcétera. Entonces, basado en la geometría lineal y en los polígonos, tú puedes hacer agregaciones con tu data mientras tengas coordenadas gráficas. O bueno, cualquier tipo de coordenada porque se puede transformar. Pero es súper chévere. Y justamente en este proyecto apliqué algo nuevo porque antes eso tú podías hacer con librerías como GeoPandas o algo así, que es lo más utilizado. Claro, es lo más común. Pero esta vez utilicé Sedona que te permite procesamiento paralelo y te abre un mundo de posibilidades y también es compatible con Movimientos Cloud y básicamente los cursos especiales son más rápidos. Y también el SQL es más simple a mi modo de ver, ¿no? La sintaxis La sintaxis del SQL para las consultas de cruces espaciales es un poquito más chévere a mi gusto con Sedona. Claro que tengo que aprender, revisar la documentación, etcétera. Pero a mí me gusta más que GeoPandas, por ejemplo. Claro, y ahí respecto yo diría, o sea, apunte, no sé si a ti, en la Politécnica que estuviste, te dieron, digamos, fundamentos de computación paralela o Spark. En mi caso no fue así, yo los aprendí en proyectos, eso me parece interesante saber cómo llegaste al tema de computación paralela y... Eso es súper clave e importante lo que mencionas porque la ciencia de datos tiene dos fundamentos bien fuertes o dos ramas que se combinan, que se juntan. La una es la parte matemática y estadística. Yo diría tres, me voy a corregir, son tres. Parte matemática y estadística, la parte de visión y entendimiento del negocio, y la parte ahora, la parte computacional. Porque yo he visto que en sus inicios, cuando no le decían ciencia de datos o data science, sino le decían data mining o minería de datos y nace a partir de la estadística avanzada, la econometría, etc. La parte computacional estaba un poco más reservada para la gente que pues estaba dedicada al software y construía las librerías o los paquetes para la gente de la estadística que los usa después y era un trabajo conjunto, ¿no? Pero ahora como los datos van mucho más rápido y los flujos tienen que actualizarse a lo que requiere el mercado, entonces ya es necesario que la data scientist tenga bastante este lado también computacional, de eficiencia, que sepa cómo se procesan los datos y cómo van los flujos. Porque eso ya cuando manejas Big Data, bueno, Claro, se vuelve relevante. ya no. Ajá, no da a veces la compu local y a la Pentium. Ya no da, entonces ya es necesario tener también ese conocimiento de cómo funciona que un dato pase de estar, por ejemplo, crudo o pase de ser semi-estructurado, aquí ya tengo una tablita plano. ¿Cómo me va a costar menos también como empresa? Claro, ahí lo que veo es, ponte, justo eso estaba conversando el otro día con unos amigos, es, yo creo que si tú venías de sistemas, tal vez eso era súper evidente, digamos, para ti como el tema del iCloud, de los entornos de nube, de PySpark, Spark, todas estas herramientas. Pero yo sí le decía a mi amigo, pero ¿qué haces en el caso de los Econ? Que analizábamos datos, creo que fue más, o sea, como más necesidad de lo que ya tenías que decir, bueno, nada, tengo que aprender a usar, no sé, PySpark y luego ya a codificar ahí y utilizar eso. Entonces, ahí yo me imagino que igual en tu caso, tú te capacitaste, lo aprendiste aparte, Sí. te educaste en ese tema, ¿cómo fue tu...? Bueno, mi entrada al mundo fue por la parte estadística. Entonces, una vez que aprendí la parte estadística muy bien, empecé también a formarme más en programación. Bueno, de hecho yo creo que a la mayoría de carreras técnicas sí les dan la parte de programación en C, al menos el primer semestre o por ahí. Entonces tú, una vez tienes ya el mindset de programador, ya te sirve para bastantes lenguajes y más por la programación orientada a objetos. Y primero aprendes los lenguajes más comunes, que pueden ser R o pueden ser Python. Y luego puedes seguir hacia las evoluciones, que a veces son mejores, ¿no? Porque lo que tenemos que también entender es, primero, no tener miedo de aprender nuevos lenguajes, porque generalmente son herramientas y básicamente es resumir cosas. O sea, yo que he dado algunas también charlas o clasecillas por ahí de esta parte a personas que no son programadores y que vienen de otras áreas y que quieren también aprender un poco de esto, siempre les digo, no se preocupen, no tengan miedo porque los humanos hemos estado programando desde hace mucho tiempo. Y es más, hemos hecho librerías desde hace mucho tiempo, hemos hecho como paquetes. ¿Por qué? Porque eso es básicamente una librería, un paquete es resumir código. Entonces siempre les pongo el ejemplo de, dime
5 más 5 más 5 más 5 más 5, ¿cuánto es? Ya, es 25. Y le digo, ya, es lo mismo que 5 por 5, ¿no es cierto? Y entonces tú creaste la librería multiplicación para resumir el sumar 5 veces 1. Es un ejemplo de cómo funciona la librería. La librería te sirve para resumir código. Y ahora, cada vez que salen nuevas librerías y nuevos lenguajes o nuevas adaptaciones, siempre es con vistas a que sean más amigables con el usuario, que no necesariamente tienen que saber desde los fundamentos de la ingeniería de computacional o de software, etc. Que te va a servir como una interfaz, básicamente. Sí, sabes que yo la verdad es que en ese sentido, eso es ya más mi criterio. Yo siento que aprender a programar es fácil y si ya estás como entrenado en lógica. O sea, me refiero a que creo que cuando tu cabeza puede pensar algoritmos y estructurarlos, nada. O sea, si tienes que aprender SQL, Python, no sé, otras cosas que hay ahorita. Nunca he usado Julia, por ejemplo, yo. Eso no he usado. Julia, Scala y todo eso. Entonces, claro, yo siento que nada, ya es como ponte recién, estás certificando en el ML Flow, que se había usado, pero no tiene certificado profesional. Y nada, yo siento que eso ya es cuando viene la necesidad del proyecto, más bien tú dices como, ok, tengo que empaquetar esto en MLOps, entonces ahí sí ya, ¿qué necesito? MLflow, nada, entiendo cómo funciona la estructura y voy. Porque sí pensaría eso, o sea, digamos, creo que a mí me pasó, por ejemplo, que cuando hice unas entrevistas para un rol de analista, venían algunos chicos graduados de matemáticas, ¿no? Y yo les decía la prueba técnica y la prueba técnica era un problema específico de modelización. Pero no, como yo les decía, no estaba evaluando la capacidad que tenían de decirme las respuestas cerradas, sino más bien de reflexionar qué técnicas, métodos, por qué caminitos había que abordar el problema. Yo sentía que ahí programar, no sé, yo creo que se aprende. Lo que no sé si, o sea, también se aprende, pero tal vez es más difícil, es, por ejemplo, pensar analíticamente, que se te ocurra alguna cosa para atacar el problema, como alguna modelización específica. Creo que eso es más, creo que eso a mi modo de ver es un poco más valioso, diría yo. No sé cómo lo ves tú, pero a mi modo de ver eso me parece más valioso. Hay millones de caminos hacia Roma. O sea, tú puedes tomar miles de rutas para cruzarte todo Quito. Entonces sí, o sea, el reto está justo en encontrar la mejor ruta. Entonces, en llegar a esa parte óptima. Y a veces esa parte óptima no necesariamente es que el modelo se corra más rápido o que cueste menos o cosas así, sino depende del caso. Hay veces que es un one shot, ¿sabes? Hay veces que tú tienes que hacer algo ad hoc y tienes que llegar a algo que esté bien validado y que sea preciso y que tú lo puedes conseguir más rápido en tiempos de hacerlo tú, digamos, programarlo o configurarlo. Y tal vez la parte de optimización computacional puede quedar a veces un poquito en stand-by porque va a ser un one-shot. Entonces, mientras tú llegas a ese resultado, como no lo vas a tener que iterar muchas veces y no vas a utilizar los recursos muchísimas veces, la prioridad de la eficiencia computacional pasa a ser claro, digamos, en segundo plano. Y hay veces que es al revés. Si vas a tener un modelo que sea casi en streaming o si va a tener varias ejecuciones al día, vas a tener la optimización computacional abrir. Claro. Y vas a ir desde ese enfoque, desde ese approach. Y en ese sentido, ¿hay algo que te haya sido particularmente difícil de interiorizar? Creo que puede ser, no sé. Creo que hay algo que a veces cuesta un poco más, no sé. Puede ser que algo tú sientas que dijiste, esto fue un poquito de pelearle, alguna herramienta tecnológica que sientas que ha sido... Sí, de hecho, justo lo que tú mencionabas de MLOps, o sea, para mí sí hay mucho que aprender porque es algo que sigue todavía en desarrollo. Claro, ese es un paradigma nuevo. Es súper nuevo y es algo que sigue mucho en desarrollo y es algo que también cuesta bastante dinero tenerlo. Y que para empezar la producción tienes que tener un montón de cosas en cuenta, ¿no? Y es un trabajo bastante conjunto, o sea, tú como data scientist solo, no podrías, por ejemplo, pasar un modelo de MLOps a producción sin que tenga unas validaciones, pero de punta a punta. Entonces, y obviamente va a estar arquitectura e infraestructura ahí monitoreando también todo el flujo, ¿no? Y más si es que tienes un producto tecnológico en el que tú, o sea, va a aparecer el resultado de ese MLOps para el usuario. Sí, yo lo que sí veo ahí en el mercado es... No sé si tú lo presientes igual, pero yo siento que la velocidad a la que crecen
las técnicas es, no sé si abrumadora, no diría que abrumadora, porque creo que igual, eso me parece muy bueno del mundo de las ciencias de datos, que hay que como que estar constantemente estando a la vanguardia, digamos, si no siento que te quedas como relegado en ser competitivo. Pero sí, ponte, o sea, yo digo, cuando yo salí de la U, que había aprendido una revisión, pero, o sea, yo, por ejemplo, ya cuando estaba en el mercado laboral, ya cachaba que había las regresiones, las olas penalizadas, estaban como las gustadas por vecinos cercanos, entonces, hoy en día siento que las herramientas están, o sea, por ejemplo, tú puedes, tanto como una regresión o como un tipo de clustering y la diversidad de cosas, de parámetros o de hiperparametrización es gigante, ¿no? Entonces a veces siento Es como, claro, es como que tú estás, o sea, digamos, ahorita tú y yo estamos en algún proyecto y resulta que mientras estamos en el proyecto, ¡pac! Ya se dispararon nuevas técnicas y como que luego tú regresas a ver y dices, ok, tengo que aprender esto, ¿no? hay que aprenderlos. Pero tu proyecto debe continuar como Claro. tenías planeado y luego como una oportunidad de mejora puedes implementar la nueva técnica, ¿no? También hay que dejarles madurar cuando sale algo nuevo, ¿no? Claro, yo que se sientes, ponte a veces. Hablaba con un amigo el otro día y él me decía, creo que hoy en día los científicos de datos están tan especializados en un giro que empiezan a, por ejemplo, un científico de datos de riesgo, digamos. En principio el giro del negocio que él domina es súper diferente al giro del negocio que domina un científico de datos de ciberseguridad, por ejemplo. Entonces, claro, él me decía, hoy en día saber del giro del negocio implica, sí, ser científico de datos, pero claro, caché yo, o sea, cuando nos estamos especializando en un giro, salir de ese giro ya le veo como más complicado, porque capaz de moverte de data scientist de ciberseguridad a finanzas, ya va a ser como, esto es nuevo. Sí, sí, totalmente de acuerdo, porque es un campo muy amplio, no solo en la parte de data science, sino en toda la parte de data. O sea, justo una vez escuché a mi arquitecto, que es un crack, decir que es tan amplio que él conoce, o básicamente no conoce a nadie que sepa de todo habitual en profundidad. Y eso es totalmente cierto. Y cuando tú estás en un equipo de data que esté a la vanguardia y que tenga que actualizarse a un ritmo rápido, tienes que tener también en mente de que yo tengo que estar continuamente estudiando. Y vas a tener que seguir viendo, actualizando tus conocimientos. Y bueno, eso pasa en todas las áreas de tecnología, que sí, totalmente evolucionan más rápido de lo que se adaptan, por ejemplo, a la regulación a veces, los mismos procesos de calidad o los procesos en general. Y ni se diga la academia, o sea, la academia va a un ritmo muy lento para el ritmo en el que va el mercado en cuestión de sacar nueva tecnología y requerirla para sacarle valor a los datos. Claro, yo, ponte ahora pienso, tienes que saber, o sea, yo ahorita pienso que lo que me quiero concentrar es en tener fundamentos, porque ponte, yo se siento que hay, o sea, nada, por ejemplo, en clustering, en clasificadores, lo que tú quieras, hay un modelo y 1000 variaciones, entonces como que creo que hoy es más importante saber entrar rápido y aprender rápido qué técnica, qué ajuste tienes que hacer y qué ajuste tiene más sentido. Y creo que eso sí es un poco complicado si no tienes buenas bases, ¿no? Yo, por ejemplo, hoy siento que ahora lo que pienso en el panorama, lo que está pasando es todo el mundo quiere entrar a ciencias de datos porque desde afuera empiezan a decir las remuneraciones están bien. Entonces, como que todo el mundo está en... Sobre todo noto que todo el mundo toma cursos de Power BI, hay capacitaciones de alguna herramienta, pero es complicado, eso les digo, o sea, eso me preguntaban el otro día en un live y me decían, ¿qué consejos das? Y yo decía, uno, no me gusta dar tanto consejos, pero creo que una cosa es que me parece a mí que no puedes competir si te capacitas muy poco, o sea, siento que hay mucha gente que toma un curso de Power BI y siente que ya va a poder competir, pero yo digo, chuta, o sea, en el mercado laboral, los que están los científicos de datos que trabajan en empresas grandes, son gente que está todo el tiempo aprendiendo, todo el tiempo capacitándose, todo el tiempo mejorando, entonces es como súper loco pensar que si tú tomas ahí un curso, un diplomado, vas a poder competir directamente con gente que todo el tiempo está como en esas de necesito este modelo, tengo que aprender esto, tengo que cambiar esto, entonces sí les siento que nada, que se están creando como unas brechas de altas cualificaciones y sobre especialización y otros que ahorita quieren entrar, que están viniendo de todo tipo de carreras, pero que siento que van a competir con, no sé, por ejemplo contigo, con gente que sí siento que está sobre especializada. Y es como, ahí sí te quisiera preguntar, tú,
¿Tú cómo le ves? O sea, tú me vas a ver qué crees que debería... Yo, o sea, comparto ciertas cosas contigo, pero difiero un poco porque a veces también la parte de data sirve como un complemento perfecto para otras áreas. Entonces, por ejemplo, si estás en finanzas o estás, por ejemplo, en cyber o, por ejemplo, eres un developer, o sea, sí te va a rentar tener un framework de data para sacar mejor tus resultados. Y algo muy importante es medirlos también, porque si tú tienes un mes de data, vas a tener un flujo más óptimo de saber cómo estás, en cuál momento estás, etcétera. Y vas a poder tener más esa visión de que en qué punto estoy en realidad, estoy cumpliendo mis objetivos, qué más me falta, en qué parte tengo que mejorar, ¿no? Entonces, la parte de data es aplicable a muchas otras áreas. Y creo que, por ejemplo, esas personas que sí van al curso de Power BI, les puede rentar no tanto tal vez para ser un especialista en data y eso, aunque puede ser. De hecho, a veces Power BI es la entrada para muy buenos analistas de datos, ¿no? Pero sí sirve para ser un complemento súper bueno para otras áreas, ¿no? Y también yendo por ese lado que te menciono de que ha sido la entrada por muy buenos analistas de datos, es que a veces a un analista sí le renta full tener mucho conocimiento de negocio, por ejemplo. Claro, claro. Ajá, entonces a veces por ejemplo, eres alguien que tiene mucho conocimiento de negocio y sabe full bien Excel, sabe macros y todo. No le va a ser tan difícil poder migrarse a Power BI Claro. y luego aprovechar los flujos que también te ofrece la parte de Microsoft Fabric en general, ¿no? Porque ahora Fabric ya no es solo Power BI, sino tienes flujos de datos, tienes la parte de ingeniería, incluso hay funcionalidades de Machine Learning también integradas en Power BI, unas de detecciones de anomalías, también hay un forecasting medio interesante con serviciamiento exponencial, también puede ser clustering un poco manual, ¿no? Pero sigue siendo bueno, ¿no? Y aparte, como es interfaz y es amigable con el usuario, está un poco más democratizado. Sí, eso básicamente sería el criterio en ese sentido. Y lo que me da curiosidad es cómo, cómo manejas tú el DeepSeek, ChatGPT, qué uso sueles Con la darles. IA. Eso sería bueno como... Lo mejor y como se manejan, por ejemplo, parte de desarrollo y así, cuando quieres utilizar la IA para el código, es tenerlo integrado, ¿no? Utilizar Cursor o algo así, por ejemplo, y elegir qué modelo se adapta más a ti, o tener un GPT especializado para lo que te quieres hacer. Sin embargo, depende en cuál es tu objetivo y qué te permite también la industria. Por ejemplo, en la parte financiera o la parte fintech, tú vas a tener bastantes restricciones regulatorias y vas a tener un marco de gobierno y de calidad que no te va a permitir compartir tus datos, ¿no? Y vas a tener que tener mucho cuidado con ese uso. Entonces, el uso que, por ejemplo, en este momento yo le doy a la inteligencia artificial es de apoyo técnico y de organización de ideas. Pero jamás le integro, digamos, con mis datos. Primero porque no puedo, porque Cyber no lo dejan. Tampoco lo he intentado porque es parte de tu mindset ético. Y luego vas a tener ya agentes que sí te permitan tener, digamos, el framework de ciberseguridad actualizado y que las empresas ellas mismas van a migrar y a integrarlo en el flujo de trabajo y tú vas a ser parte de esa integración también. Entonces, es una ayuda brutal ahí, ¿eh? O sea, te va a ahorrar tiempo de investigación, por ejemplo. No recomiendo tanto que utilicemos la IA para reemplazar la revisión de documentación, por ejemplo, de librerías o programas. Pero sí te puede guiar, ¿no? Y te puede guiar súper bien y te puede ayudar a revisar esa documentación mucho más rápido. Entonces, sí. así más o menos lo utilizo. ¿Y tú cómo la utilizas tú? ¿Sabes qué? Yo últimamente el uso que le doy y les cuento a todos es para aprender fundamentos. O sea, por ejemplo, yo siento, ¿sabes? Algo que me parece súper, súper útil es, yo siento que antes si quería entender de dónde venía una fórmula, tenía que estar batallando con la bibliografía. O sea, digamos, si yo quería entender, porque justo estaba haciendo un video del teorema del problema de la secretaria, para probar que el 37% es el valor que tienes que rechazar de todas las opciones. Y yo siento que antes, para entender la demostración de algo, tenía que estar buscando libro por libro hasta encontrar la demo, ¿no? Incluso si me metía a blogs y preguntaba, alguien me decía, oye, la demostración está en tal libro. Pero yo siento que ChatGPT es como,
haz la demostración paso por paso y no sé, y explícame el punto de acá y todo te queda súper claro. Eso es Entonces, buenísimo. Ajá. O cuando no te acuerdas o algún detalle técnico previo de esa. O sea, es bueno eso. ¿No? sí, en lo que sí no confío y es porque ya me pasó es, estoy en un artículo y le pedí bibliografía y como no estoy muy confiado, le pedí que cite textualmente la parte del libro o el artículo y luego lo verifiqué y no estaba. Y me, Claro, y luego le pones y dice, lo siento, me equivoqué. Claro, pero siento que si te confías demasiado y no revisas tú luego la bibliografía, capaz de ni siquiera está, ¿no? Y tiene sentido, porque al final lo que está pasando es como, digamos, por simplificarlo bastante, te está dando la respuesta más probable basada en el contexto. Pues puede haber que alguien en algún blog o algún lugar donde se entrenó o consultó haya mal referenciado el texto, la cita. o simplemente estaba ahí la referencia, pero no era una referencia específica, eso no era una que estaba por ahí y cercana al tema, ¿no? Claro, y luego te la da y tú si no validas, capaz y mandas, no sé, el artículo que estás escribiendo y alguien te dice como, pero ¿quién está? Entonces, no, sí, eso sí, sí, verdad que Sí, está, sí, está de feo. hecho, una vez me pasó que estaba ayudando a alguien con que le mandaron un deber largazo de justamente poner citas de investigación, así, era cosas contables. Y dijimos, hagamos con ChatGPT porque tengo el plan, ¿no? Y Entonces sí, íbamos haciendo, pero las citas que daba eran imprecisas, súper imprecisas. Y cuando le pedíamos precisión, en cambio daba una cita mucho más general. O sea, ya te daba solo el libro, o solo el, ya no te daba páginas y el capítulo, etcétera, ni te daba en mapa ni nada, sino que te daba muy general. Entonces era porque no podía ser tan preciso. no sé, Generalizó. yo te confieso que les voy a decir, dame la cita textual con la página, el título y luego me meto a buscar en el documento y digo, ya se está. Si veo que coinciden la primera línea, digo, ok, ya, confiable, pero si no digo, nada, nada. Eso sí, eso sí me parece que hay que tener en cuenta. Y lo otro que creo que hay que tener en cuenta con ChatGPT es que, mira, yo personalmente tengo la opinión de que hoy en día ChatGPT sigue cualquier, digamos, guía y lenguaje que tú tengas, ya puede resolver problemas de manual más rápido y mejor que cualquier analista junior, o sea, ya me explico. Un problema de manual para mí es como un problema que ya está en un libro, digamos. Es un problema que está redactado como ejemplo de cómo abordar, cómo empezar algún modelo o el ejemplo de algo que puedes atacar. Pero los problemas que no están en los manuales, que son los problemas con los que te enfrentas ya en la vida real, digamos, o en el trabajo, a esos no tanto, ¿no? Entonces, si tú luego ya tienes que hacer algo que implica creatividad, reflexividad, ahí es donde ya la IA no te va a poder ayudar. Y ahí lo que me preocupa en términos de cómo estamos interiorizando la IA es que mucha gente hoy en día, a mi modo de ver, está tratando de, como digamos, ahorrarse trabajo con la IA, pero es en un sentido de, quiero que me ayude a programar esto. Pero se quedan hasta ahí. El problema es que yo siento que eso, una, no les da un ejercicio cognitivo para enfrentarse a problemas que no están en el manual, ¿no? Y eso es peligroso porque, de mi modo de ver después, estás creando como esta disparidad profesional de, aquí están los que usan la IA para hacer más eficiente el código, para recuperar información más rápida, para interiorizarla más rápida. O sea, la están utilizando para potenciarse, pero aquí están los otros que están usándola para sustituirse. El problema es que cada vez la diferencia es así, porque cada vez ellos pueden hacer lo que una persona, lo que hacían 5 personas, una. Y los de caso le están tratando de sustituirse a sí mismos. Entonces, como que siento que hay mucha gente que ahorita le dice, programa esto en Python, y ya dicen chévere. Pero es un problema no tan sofisticado que después, cuando ellos enfrenten otros problemas, sí les va a costar, ¿no? Como que en la curva van a decir como, uy, ¿y ahora? Como que no reforzaron esa parte un poco más básica. Y cuando tengan el problema más complejo, las partecitas no les van a poder unir. Claro. No, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, recién salió un estudio de una universidad súper reconocida que habla de la parte cognitiva, cómo baja la actividad neuronal a personas que les piden hacer la misma tarea y tienen disponible ChatGPT contra las que tienen disponible solo Google y contra las que tienen, eran Google, y contra las que no tienen nada, o sea, que hagan un ensayo. Entonces ahí les midieron y se vio unas diferencias súper, súper claras. Entonces, sí estoy de acuerdo con
como ese cliente jugador. Porque no sé si a ti te pasó. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo estaba aprendiendo como en esos temas de programación y así, cuando ChatGPT no era tan popular, digamos. Y yo sí me acuerdo que me tocaba nadar en Stack Overflow y así. Sí, Git. Y claro que te demoras más, de acuerdo, y ahorita es como más rápido, de acuerdo. Pero más allá de eso hay algunas cosas que significan como ese entrenamiento que tú tienes, ¿no? O sea, como de poder pensar y analizar un problema y tratar de encontrar la solución, que creo que hoy en día todos los problemas manual, yo creo que te los puede resolver. Porque básicamente se está entrenando con insumos de texto que de alguna manera te están diciendo como esto ya se redactó y se aborda así. Pero si hay un problema nuevo que no está redactado y lo quieres abordar, creo que ahí es en donde se crea la disparidad y hay gente que como que se va a ampliar, creo yo. O sea, ahorita lo que siento que está pasando es la oferta de las ciencias de datos está aumentando. O sea, todo el mundo ahorita está ofreciendo capital humano para data scientists, para analistas de datos. Y antes lo que pasaba en modo es tenías muy poca gente. O sea, estaba en principio la escasez y los salarios por eso estaban, digamos, relativamente por encima del promedio. Pero ahora que la oferta se está excediendo, ¿cachas? Yo sí siento que lo que va a pasar es que va a haber mucha oferta y la escasez va a estar determinada por esa disparidad, ¿no? O sea, ¿quiénes sí son creativos? ¿Quiénes sí son originales? ¿Quiénes sí aprenden rápido? ¿Quiénes sí... Incluso lo de las habilidades blandas, de eso me gustaría hacer un criterio. Creo eh, que también en el mercado laboral, la gente que hoy en día está en ciencias de datos en instituciones grandes, sí son gente que tiene habilidades blandas, ¿no? O sea, son gente que sí tiene conocimiento muy técnico, pero también me parece que tienen como Sí, habilidades de comunicación. súper importantes. A veces más importante que tu conocimiento. Sí, a ver, vamos por partes, ¿no? A ver, la parte de la oferta y la demanda laboral. Yo creo que sí se va a autorregular y, aunque siga siendo la oferta, en mi criterio, ¿Crees que se van a estabilizar los salarios? o sea, depende también en dónde estés, ¿no? Porque la verdad es que ahorita no tengo un criterio técnico para contestarte bien cómo se está completando específicamente en la parte de data del mercado laboral. Sí he notado una baja, pero siento que es más por la externalidad de la pandemia y por la digitalización forzada que fue la pandemia y que ahora está un poco más apegado a la realidad, ¿no? Pero igual siento que las habilidades de data van a seguir en demanda por mucho tiempo y creo que esa demanda sí va a ser superior a la oferta, al menos por un tiempo, ¿no? Hasta que la parte de agentes inteligentes ya puede integrarse y los roles de data también evolucionen hacia esa parte de integración con agentes inteligentes. Entonces, sí hay cierta incertidumbre en esa evolución, pero para mí todo lo que sea, digamos, avances en tech y en data va a ser bueno en general para la sociedad, ¿no? Porque nos va a ayudar a construir un ecosistema mucho más desarrollado en ese sentido. Y mucho más en los países en vías de desarrollo como nosotros, ¿no? Que hace falta mucho más esa partecita de tomar decisiones informadas y basadas en datos. Siento que en bastantes sectores, tanto públicos como privados, todavía no se toman decisiones basadas en datos totalmente. Y en los países desarrollados sí lo hacen y tienen esa ventaja competitiva súper grande. Entonces, al menos en Ecuador yo sí estoy súper a favor que se promueva el uso de datos y bueno, si más gente también quiere entrarle a la industria, pues también, ¿no? Que sí acepto que la competitividad ahorita es súper más fuerte. Claro. Pero justamente la competitividad es lo que luego genera el desarrollo, ¿no? Entonces, y también como te dije antes, la data es un complemento perfecto para otras carreras también. O sea, no te voy a decir que, por ejemplo, un abogado se cambia de carrera, ¿no? Pero sí te puede complementar, por ejemplo, o sea, se me ocurre también ahorita, sin saber mucho de leyes, que te puede servir para, no sé, analizar un argumento fuerte en un juicio. Sí, ¿sabes qué? Imagínate presentarte un Power BI en un juicio. Tienes argumentos técnicos y basados en datos, ¿no? Entonces puedes decir. Sí, de hecho, ¿sabes que se han hecho algunos modelos en donde prueban la efectividad de la imparcialidad, más que todo, haciendo como diagnósticos de casos y sí funciona bastante. Eso sobre ese tema, de ahí sobre el otro que te comentaba, las habilidades blandas que... Sí. ¿Cómo le ves? Ajá. Yo pienso que son súper importantes. Hay datos que dicen que ahorita son lo más demandado por el mercado y por la gente, por los chicos también, por los jóvenes. Es un factor diferencial no solo en las carreras de datos, sino en general de todas las carreras. Y como te decía, a veces es más importante que el conocimiento técnico, porque las soft skills
se adquieren después de un proceso personal y de awareness, o sea, de concientización. De en qué punto estás como persona y profesionalmente, debes tener incomodidad, etcétera. Y es un proceso que no es tan fácil de enseñar ni de aprender, las soft skills. La parte técnica también es un poquito difícil de aprender, ¿no? Depende también de tus afinidades y de tu background, ¿no? Pero para mí sí es un poquito más difícil la parte de soft skills, porque la divergencia y la variabilidad es mucho más grande en las personas. Es un proceso que te empodera y que te da un poco más de liderazgo, etcétera. En cambio, la parte técnica, o sea, no basta, pero puedes conseguirla estudiando con cursos y con ganas. Sí, hay gente que las soft skills no las consiguen ni con ganas porque en toda su vida fueron de cierta manera y no pueden dar ese pasito a hacer de otra manera. Entonces ahí es que se vuelve mucho más valiosa esa parte. Y como te digo, a veces es mucho más valioso tener buenas soft skills que tener todo el conocimiento técnico del mundo. Y te pongo un ejemplo. Antes de trabajar donde estoy ahorita, trabajaba en una consultora de estrategia y marketing. Y tenía bastantes reuniones gerenciales con las gerencias de operaciones. Y esas reuniones, si bien eran de exposición técnica, la parte más importante era la parte de negociación, la parte comercial, la parte de estrategia y la parte de si le caíste bien. Le caes bien, te reíste, hasta luego te invitan a tragos, hablas y así, y te haces hasta amigo. Y haces un buen networking también. Y en ese sentido, la parte de cómo tú presentas resultados y cómo reaccionas ante el feedback que te pueden dar son soft skills que en ciertos casos son mucho, mucho más valiosas para las empresas y para ti mismo. De acuerdo, sí. O sea, el SAS Darwin, por ejemplo, yo pienso que ahí hay un criterio un poco, yo diría un poco equivocado en el sentido de cómo sobrevaloras, sí, subvalúas más bien las habilidades blandas en el sentido siguiente. Yo creo que las habilidades blandas implican mucha incomodidad, que es incomodidad emocional, ¿no? A ver, me explico. Yo digo, a ver, tú usas ChatGPT y te puedes mandar en una semana un libro completo técnico. Sí, pero estás, digamos, lidiando con el esfuerzo cognitivo de absorber eso. Pero las habilidades emocionales y interpersonales significan, voy a hablarle a un desconocido y eso implica vergüenza, incomodidad, que yo me sienta inseguro. Entonces creo que las habilidades blandas hay a veces, y es lo que, la verdad es que recuerdo que leí un libro que se llama El arte de liderazgo de el Harvard Business Review. Ahí había una parte que me gustaba, que decía que muchos ingenieros subestiman esas habilidades, pero son conocimiento al final, ¿no? O sea, digamos, tú puedes pensar que ser súper técnico es mejor que ser alguien carismático, digamos. Es lo que yo a veces siento que mucha gente técnica que no tiene habilidades blandas piensa, pero la habilidad de saludar, de mirar, de dominar con el lenguaje corporal, al final es conocimiento, que tú estás diciendo, no lo quiero aprovechar. Entonces, como que sí pienso en esa línea de este libro que leía, porque yo decía, claro, o sea, una opción es que tú te resistas y digas, no, eso es hablar bonito. Y otras te digas, nada, perfectamente puedo ser un super analista y también hablar bonito, entre comillas. Pues como que sí lo veo así. Creo que es un tema que sí hay que cambiar en todas las dimensiones de los equipos técnicos. Porque yo te diría que siento que también van más allá del tema laboral, ¿no? O sea, al final te ayudan con relaciones interpersonales. Pero sí siento que hay mucha gente que al inicio de su carrera técnica las menosprecia y ahí como que dicen, eso no es tan valioso, pero no, en el mercado laboral al menos, yo también lo he oído, siento que son súper importantes, al menos si estás a cargo de un equipo es súper importante Sí, totalmente. que sepas entenderles cuando tienen malos días, que tú puedas mantener la calma cuando hay un día malo y digas, estamos bien. Entonces sí, creo que ese está. 100%, 100%. De hecho, el estilo de liderazgo que tengo actualmente es bastante por ese lado, ¿no? Es bastante... Sabes que tienes buen talento técnico, entonces, cómo lo haces rendir a su máximo potencial? Es con la otra parte, la parte humana, la parte de liderazgo, la parte de emocional, de estar en una buena forma emocional también. Entonces, eso da muy buenos resultados, muy, muy buenos resultados. He visto también gente que le da una importancia máxima a la parte técnica. Y esto hasta cierto punto se cumple, digamos, hablando de data específicamente para la parte tal vez de ingeniería, sí. Claro. Que tienen un poco menos de contacto con el negocio. Pero finalmente siempre termina siendo relevante la parte de las habilidades blandas porque
no importa qué tan técnicamente llegues a ser, porque la parte técnica se va a ir desarrollando más y más, y más como ahora la IA, ¿no? Que es un soporte muy bueno para esa parte, pero la IA no te va a dar haciendo o sea, no te va a hacer resiliente, no te va a hacer adaptable, no te va a enseñar a resolver problemas sociales o a hablar con confianza, a poder mirar a los ojos a los gerentes, etcétera. La IA no te va a ayudar en ese sentido tampoco. Entonces es algo que tú personalmente debes dar ese pasito adelante. Sí, estoy de acuerdo. Además, yo pienso que nada, no le veo ninguna dicotomía como elijo una y elijo la otra. Creo que puedes ser conveniente en las dos. Igual lo que le diría, sin mí un ánimo de sentirme incapacidad de decirle a nadie qué hacer con sus vidas profesionales es, no sé, siento que en el mercado laboral te vas a topar con gente que es súper buena técnicamente, o sea, que son cerebritos, digamos, pero también son gente muy carismática, gente súper buena con las relaciones interpersonales. Entonces digo, nada, una opción es pensar que no existen y concentrarte solo en aspectos técnicos y otra es decir nada. Es incómodo tal vez ganar seguridad, de comunicar mejor, pero va a tocar si no, no nada. Yo lo veo así, personalmente sí siento como... Yo no lo veo tanto como va a tocar, sino que ya es algo de que cómo vas moldeando tu ser, porque dentro de las habilidades blandas también tú puedes tener tu propia personalidad. Claro. Hay digamos, un espectro en el que puedes ir más. Lo que no puede ser es, sí, muy antipático, cosas así, o no tener... Muy odioso, sí. Sí, exacto, exacto. Sí, básicamente sí. Dale, nada, chévere. Chévere con el tema de las habilidades blandas. Sí, sabes que de hecho hay una encuesta que revisé que dice que justo ahorita los jóvenes, bueno, obviamente estamos teniendo un problema estructural de empleo, ¿no? No creo que eso sea como que algo que puedes obviar, pero digamos dentro de eso hoy lo que están demandando es ellos sí están conscientes de que tienen que tener habilidades blandas y también las empresas están diciendo que sí les está costando adaptarse. Tal vez hay gente ahí que piensa que esto ya es más un discurso de nada más que tienes que adaptarte, ser resiliente a un entorno súper tóxico, pero no. O sea, creo que está bien. Esos son casos que pasan, pero no son todos los casos sistemáticos. Al menos yo pensaría que no es todo el tejido empresarial o el tejido de las organizaciones, ¿no? Entonces sí, están demandando bastante, la verdad que sí están súper conscientes de eso. No sé, ahí no me voy a meter a decir lo que creo que debería ser el gobierno, pero sí. De ahí, otra duda que tengo es, ¿cómo has sentido el camino hasta ahora? O sea, en términos, pueden ser si quieres, si te animas tanto personales como profesionales, ¿cómo has sentido salir de la U, especializarte y llegar ya como al nivel técnico que tienes? ¿Cómo ha sido ese camino de aprendizaje? Pues bastante reconfortante, o sea, sientes los logros como algo muy tuyo. Y como en todo hay éxitos y fracasos, ¿no? Pero yo sí cambié el mindset, ¿no? Yo ya a los fracasos no les llamo fracasos tantos. Sí, ya de aprendizaje. Aprendizajes, oportunidades de mejora y tal, porque, o sea, lo más importante de tener un proyecto, sea personal o como profesional, es el viaje que recorres hasta llegar al objetivo, ¿no? Entonces, a mí no me hubiera gustado, por ejemplo, pagar dinero por obtener mi título de pregrado. Claro. Sino todo lo que aprendí en la universidad, cada materia, aprendí a aprender, que eso es creo que lo más valioso que aprendí en la universidad. Todo el camino, los amigos que hice, hasta ahora los tengo conmigo. No solo los amigos compañeros, sino los amigos docentes, que también me llevo súper bien con ellos y que también les he aprendido a full tanto personalmente como profesionalmente. Todo ese journey es lo que más valor me aporta. Más que ese puntito final o algunas pruebas que para mí fueron en su momento un logro. Dije, ay, qué bien que saqué 10 en esta prueba. Sí, o sea, yo era súper feliz con eso, pero ahora ya lo veo de una forma muy distinta. Entonces, el camino ha sido así, muy reconfortante. Ha sido muy duro también porque la parte matemática yo no la tenía tanto en el cole, sino que la aprendí ya después. Sí, porque yo seguía algo más de sociales por ahí. Entonces me tocó aprender más desde despejar la X básicamente. Pero eso también me ayudó a tener un enfoque diferente y aprender. Por ejemplo, yo aprendí cálculo antes de saber bien el análisis funcional más común. O sea, te pongo un ejemplo. Para sacar las asíntotas de una función,
yo ya me salté ciertas partecitas y empecé a hacerlo con límites, entonces empecé a entender ya el cálculo. Desde que supe que es una función, ya sabía que era un límite y ya entendía la derivada. Y eso me dio un enfoque súper distinto al que tenían los otros chicos que se llevan el sistema educativo normal, que te enseñan metodologías. Otro ejemplo, o sea, la regla de 3. Ya casi me debería existir, ¿no? O sea, yo he visto chicos que piensan que la regla de 3, las ecuaciones o los factores de conversión, las galeras, y eso son cosas distintas y no tienen nada que ver. Y es porque no te enseñan a relacionar conocimiento. Claro, súper de acuerdo. Entonces, sí hay bastante retos en el sistema educativo. Y eso también me he dado cuenta en mi journey y en mi viaje de aprendizaje como estudiante. Y también me doy cuenta como profesional. Entonces, sí, súper feliz con eso. ¿Cómo ha sido tu journey, Tom? La verdad es que no sé, creo que depende de cada interés. Por eso es como que trato de matizar. Pero en mi caso, no sé, me gustan mucho los mates, eso sí te confieso. Entonces, todo el viaje de analizar datos ha sido como siempre una excusa de aprender ciertas cosas, ¿no? O sea, digamos, yo como estudié economía en la central, yo te admito, a mí nunca me dieron un caso de clustering, por ejemplo. O sea, yo tengo una amiga que estudió estadística, ella sí tuvo, de hecho, me ha mostrado las diapos de sus clases, en donde específicamente iban modelo por modelo, técnica por técnica. Pero en mi caso sí fue aprendizaje de esos que tú dices, como que tienes que decir sí se hace y luego leer como loco. Claro, un día te confieso, yo me acuerdo que SQL yo nunca había topado, y digamos una vez me dijeron que sí sabía, y yo dije que sí, nada, creo que me pasé como 2 horas. Luego dije, bueno, o sea, básicamente sintaxis como, o sea, solo le cambias la sintaxis, no sé, el web, nada. Sí, debes saberte el orden, ¿no? Claro, y eso por ejemplo, eso yo sí te digo que sí lo pienso, porque no sé, yo siento que yo pasé a Python y SQL, pero siento que no me costó, pero porque siento que me exigí mucho cuando estudiaba lógica, por ejemplo, que haces, digamos, yo en esos temas de la lógica formal. Entonces, como que luego para aprender sobre computación, ya era más como, siento que mi cerebro ya está estructurado y yo decía, o sea, así se tiene que escribir algo y luego tiene que ir esto y esto, entonces yo creo que en ese sentido ha sido súper gratificante, pero porque siento que todas las matemáticas a las que siempre me enfrento, porque hay cosas que, claro, son modelización y que son como regresiones o clasificadores, pero también hay otras cosas interesantes, no sé, una vez usé teoría de colas para optimizar el número de cajeras por sucursales, y nada, es chévere como que decir, hay un problema, sé que es frustrante porque no creo que sea feliz, eso sí, creo que diría cualquiera. O sea, creo que está bien, o sea, si tú lo ves desde fuera, dices que bacán hacer modelos y que, no sé, que clasifiquen a los clientes o que le ayuden a tomar decisiones. Sí, es chévere, pero y en el día a día, lidiar con los detalles técnicos a veces sí es como, rayos, voy a pasar una semana Es que son muy amplios. armando métricas, o sea. Hay algunas cosas que son como tesis, ¿no? O sea, es como que vas a tu trabajo y estás haciendo una tesis. ¿Verdad? Claro. Pero hay, por ejemplo, noto una diferencia entre la academia y el trabajo ya profesional como tal. Por ejemplo, en la parte de investigación, cuando utilizas ciencia de datos, te enfocas mucho más en la parte de la revisión de la literatura, el proceso, que cada cosa esté como que minuciosamente justificada y que esté con las normas APA y todo eso. Que en la parte profesional es como que a mí me interesa que sea preciso, esté bien validado, que sea óptimo y que el resultado esté lo más pronto posible. Entonces, depende en dónde estés. Por ejemplo, en la industria del IT, tú podías ya salir con esas 3 cosas y ya salí. En mi experiencia te digo, ¿no? Pero, por ejemplo, en la parte más regulada, en la parte de banca, etcétera, ahí tienes que añadirle ya los otros pasos que son la documentación, otros filtros más de seguridad, etcétera. Y ahí se vuelve un poco más percibida la investigación. Sí, estoy de acuerdo. Es que, cachas que en principio el tema es que en general creo que las organizaciones están todos los tiempos lidiando con problemas que surgen, digamos, todo el tiempo. Entonces, y el tema ahí es que es más un tema de rentabilidad, diría yo. Y la rentabilidad no necesariamente implica exhaustividad. A ver, porque, por ejemplo, tal vez si tú estás tratando de identificar los efectos causales de una variable sobre otra. Claro, ahí sí necesitas decir esto sí es causal, esto no es causal, pero cuando ya estás haciendo, creo que basta con la predictividad la mayoría del tiempo. No siempre, porque por ejemplo hoy veo que el paradigma de la inferencia causal para discriminar cosas
como si es que los contestaba leyendo. Creo que el Julia Perle atina bien cuando dice hoy en día la inferencia causal ya se está interiorizando en algunos lugares, en el sentido de si es que yo le meto $1 en publicidad, ¿esto de verdad tiene un efecto sobre mis ventas o esto tiene más que ver con una tendencia temporal de lo que está pasando en la audiencia? Entonces creo que hay la inferencia causal, sí, pero ahí creo que cachas que en general los demás temas que tienen que ver con la rentabilidad, lo que sí exigen es alta predictibilidad. Entonces ahí es como que tal vez la producción está basada en que predigas bien, más que en discriminar bien la causalidad. Son más predictivos y prescriptivos que como la causalidad, como tú lo dices, ¿no? Porque esa es una hipótesis. Claro, es como decir esto sí, de verdad, si esto se mueve, tenemos un efecto del 20%. Pero en la otra es, ¿cuánto predecimos bien? 90 no, ya estoy exagerando, 95 va a decir, pero eso es una métrica muy alta. Ponte, no sé, 80%. Si 8 de cada 10 son bien predichos y luego el resto, los costos, es rentable, sí, entonces bacán, el modelo sí tiene sentido, si no, no. Entonces sí, ahí creo que sí tiene que ver con eso. Lo que sí me he dado cuenta, al menos ponte cuando estuve de líder de equipo, es si hay que balancear, a mi modo de ver, cuando eres líder de equipo, la precisión con los costos. O sea, a ver, siento que tienes que encontrar un método que sí sea útil, pero también es difícil lidiar con el tiempo, porque a veces tú dices como, a ver, si tuviera 2 semanas más, estoy seguro de que lo puedo hacer perfecto, pero siento que gerencia te dice, tienes 2 horas, es como, bueno. Entonces, no sé, como que siento que ahí toca decir, si uso esta técnica con esto y le simplifico esto, aún sigo teniendo buenos resultados. Porque si no, tampoco es como que... No sé, siento que ahí depende mucho, ¿sabes qué? De quién está caro. Siento que tal vez los que tienen feedback técnico, o sea, los que han sido técnicos y luego se han vuelto como gerentes, ellos sí entienden como a veces las necesidades y dicen, yo sí te cacho, esto sí se muere eso. Hay otra gente que tal vez no ha tenido feedback técnico, ellos a veces como que no comprenden muy bien la lógica de los tiempos y a veces siento que pueden exagerar en las posibilidades incluso de los modelos o algo. Entonces, claro, tu rol es explicarlos, pero a veces sí implica como que negociar y en esa negociación a veces tal vez no lo consigas tanto, entonces como líder de equipo tienes que decir, no, no seamos tan precisos, pero con precisión suficiente vamos. Entonces eso sí es medio... Esa experiencia creo que sí es enriquecedora, pero enriquecedora para lidiar con justo estos temas ya más de lógicas del giro y así. Sí, sí, le veo que sí. Totalmente. O sea, por ejemplo, alguien de negocio que tiene un buen background técnico sabe que puede llegar a cierta predicción, cierta métrica de distintas formas. Para que nos entienda la gente que no sabe tanto o que no está tan familiarizada con la ciencia de datos. Tú puedes tener una predicción de cualquier evolución en el tiempo de una serie temporal. Primero por medios móviles. Puedes simplemente sacar la media y decir que eso va a pasar en el futuro. Sí. Y ya te vale, y eso te demoraste 5 segundos. Es más, no hiciste nada, solo resaltaste una fila en Excel y ya viste el promedio bajo. Y eso ya puede funcionar como un pronóstico, porque creo que el pronóstico más básico es la esperanza, ¿no? La media y una media aritmética. Luego le puedes hacer una media móvil que solo coge ciertos periodos de tiempo. Luego le puedes poner tendencia, luego le puedes poner estacionalidad. Luego ya sin darte cuenta hiciste algo parecido a un ARIMA, un autorregresivo, etc. Luego ya le pusiste multivariantes, ya es como un ARIMA. Y luego ya aprendiste econometría, hiciste vectores autorregresivos, cosas así. Y vas aumentando y vas aumentando la precisión también. Pero al mismo tiempo ya te estás demorando más. Exacto. Entonces, todos esos caminos, una persona de negocio que tiene el background técnico los va a saber y va a decir, mira, me basta con que hagamos una predicción de media móvil, ¿verdad? O haz algo que sea autorregresivo pero que tenga estacionalidad, porque así me funcionan las ventas. O simplemente vas a tener el ajuste. Si tienes un ajuste que esté sobre este umbral, cojamos el modelo que se llama reemplazar, cosas así. Y es bueno que esa parte de negocio también tenga ese background técnico para que la predicción de tiempos del proyecto pues así bien y no haya ni fricciones de tiempo ni de malestares así. Claro, cuando no tiene feedback es el lío que te dicen, pero tú sabes predecir, ¿no? Yes. Sí, solo que si predigo así con el promedio, no creo que el presupuesto vaya a estar muy bien hecho, bro. Ajá, eso sí, sí te admito que... O sea, creo que es bueno cuando pasa porque aprendes como a ser traductor de datos. Creo que ponte ese rol. Yo sé que hoy en día hay roles de traductores de datos. Entonces, nada, yo siento que ese rol de traductor de datos es súper importante porque
mediar lo que quiere alguien del giro con mediar lo que alguien técnico quiere escuchar es súper relevante a mi modo de ver hoy, porque todavía no pasa como que tienes esa figura. Ya creo que está siendo más común, pero todavía no es sistémico que tienes como esa figura que puede escuchar el tema súper técnico y traducirlo en un giro. O al revés, todavía como que siento que hay mediadores y que capaz los vamos a tener un tiempo. Pero sí creo que es una buena experiencia igual. Yo te diría eso. O sea, creo que el camino ha sido chévere, emocionante. Ha habido cosas malas también. Eso creo que quisiera hablar ahorita contigo. Claro, ha habido cosas malas. No sé si ha habido momentos en donde ha habido full frustración, temas como de malas experiencias también. No sé si ahí tú tienes alguna que particularmente sientes que te haya enseñado algo, que tú hayas dicho como, esto es una lección, Ya. esto tengo que ser, esto no. Es- Bueno, tuve una experiencia de una fricción que tuve con algunos de mis jefes en algún momento, pero de ahí aprendí mucho la parte de soft skills, porque, bueno, había mucho respeto entre los dos, ¿no? O sea, yo todavía le tengo estima y todo, pero en ese día en particular, pues él sí levantó la voz, ya era 12 de la noche, ya era 12 de la noche, y bueno, estábamos con una reunión importante. Y bueno, estábamos solo tres personas. Y una de ellas era su amigo, que también era su cliente. Si ya era 12 de la noche, estábamos haciendo algo que era importante y por eso también me quedé, porque él iba a servir mucho a su amigo para presentar un proyecto súper importante que él iba a poder hacer crecer en una empresa que era nuestro cliente. Entonces, yo dije, él me dijo, bueno, mañana de ello hacemos misma cosa, hasta, no importa hasta cuándo nos demoremos, si es 2 de la mañana, pero bueno, ahorita vamos a descansar y mañana le continuamos hasta morir. Y yo ya había tenido planes para el siguiente día. Entonces yo le dije, no, mañana no puedo. Hoy quedamos hasta morir. Mañana se casan. Pero mañana no puedo. Mi hermana, sí. Sí, ya tiene planes. Y le digo, pero tus planes son súper relevantes. Y le digo, sí. Es algo que tenía planeado. Es mi día secundario de mi abuela. Como que obviamente. Sí, y verás que en realidad no era, digamos, algo que yo no podía mover, Claro. pero no quería mover. Claro, no tienes por qué, igual, ya es un tema tuyo ya. Sí, es un tema mío y no quise moverlo, pero podía hacerlo, ¿no? La cosa es que, bueno, se friccionó, él levantó la voz y así, pero nunca me dijo nada malo, solo se le vio su molestia ahí evidente. Y bueno, de ahí aprendí que primero no hay que quedarse trabajando hasta tan tarde. Porque una buena lección para todos, pero yo confío. Acá la gente ya no piensa muy claramente, ¿no? Pero bueno, a veces se da que es una emergencia y pues uno debe estar también abierto a eso. No cuando se vuelve la regla y si no es nada saludable. También aprendí que, bueno, todos somos personas, hasta el líder más líder sigue siendo persona. Y ya sabemos todas las habilidades de liderazgo que en general muestran la fortaleza y todo. Y lo que le debes transmitir a tu equipo es la sensación de control y la urgencia y el riesgo tú lo debes manejar como líder. Pero ahí aprendí que, bueno, todos somos humanos y la empatía funciona de arriba para abajo y de abajo para arriba. Entonces, yo tampoco me estresaba y más bien ahí aprendí a hacer la propuesta, ¿no? Entonces, hago la propuesta de, bueno, quedémonos a morir hoy mismo o tal vez mañana lo resolvamos en días. No hay por qué comprometernos a desvelarnos mañana si posiblemente el otro día ya está en el olvido de la materia, ¿no? 4 horas van a ser de diferencia. Ver otras misiones, etcétera. Y mantener el control. Porque yo también estaba cansado. Por suerte sí lo mantuve, ¿no? Pero sí pasó por mi mente perder el control. Tú estabas imaginando. Pasó por mi mente eso. Pero no lo hice, ¿no? Y ahí como que, bueno, ya tuve ese momento ancla que cuando a veces me siento frustrado digo, me acuerdo de ese momento y digo, no, tranquilo. No pierdas el control. No pierdas el control y sigamos pensando en zombies, ¿no? Depende del tipo de problema, aplicas lo que sabes de problem solving, la parte también de adaptabilidad, etcétera. Y listo. Y verás que las cosas van a fluir. Las cosas fluyen cuando todos tienen esa actitud de optimismo
Y bueno, también respetamos la parte del bienestar, ¿no? O sea, esa a veces es un poquito límite, ¿no? La parte del bienestar. Pero por suerte, digamos ahora mis últimas experiencias, sí, esa parte está muy, muy bien gestionado. Y también, bueno, cada uno tiene su propio liderazgo. A veces uno mismo por iniciativa propia dice, quiero probar esta alternativa a este proyecto que estoy haciendo, este modelo que estoy haciendo, pero tal vez no me va a dar el tiempo, entonces me voy a quedar el sábado haciéndolo de esta otra forma, voy a probar esta otra forma, para llegar a ese objetivo de mejor manera a mí. Y eso es parte de lo que logran tus líderes para motivarte y hacer que tú mismo a veces tomes la decisión, aunque nadie te esté exigiendo, ¿no? Y también es resultado de que te esté gustando lo que estás haciendo, que disfrutas tu trabajo y que a veces no sientas que es un trabajo que estás obligado a hacer, sino que disfrutas desde el camino hasta llegar al punto. Es que justo hoy mencionaste los OKRs. Tú te manejas ahorita donde estás como OKRs. O sea, Sí. y yo recuerdo que yo he implementado OKRs y lo que me da curiosidad es tú tienes tal cual pegado el OKR, que es lo que suelen subir, y a mí se me parece, bueno, honestamente te digo, que es bueno tener como el papelito pegado ahí que dice, este es mi propósito y tengo que hacer esto que es medible, entonces eso me parece bueno, pero no sé si literal tú también como que te andas manejando con Sí, el papel. es que hay diferentes tipos de resultados y diferentes niveles de objetivos. Entonces, a veces los que son un poco más como un flujo tienen más indicadores de rendimiento como Claro. KPIs, pero los OKRs o los objetivos organizacionales están muy arriba. Y de ahí van los objetivos de cada proyecto que es parte de los objetivos organizacionales. Y eso es la estructura organizacional, ¿sí? Y todo tu mindset profesional debe estar orientado así. O sea, desde tus objetivos más específicos hacia arriba y qué estoy logrando con qué estoy aportando a esta OKR, a este objetivo organizacional, etc. También muy importante para sacarle valor a lo que estás haciendo. Y eso también es parte del proceso de un buen proyecto. O sea, un buen proyecto va a tener todo como un enfoque SMART, o sea, va a ser específico, medible, alcanzable, relevante y va a tener un tiempo específico, ¿no? O sea, va a tener un tiempo para poder alcanzar eso. Entonces, mientras tú tengas esos componentes, vas a poder alcanzar lo que busques tú y que va a apoyar a la organización. Sí, de acuerdo. Yo la verdad es que entre los OKRs, no sé, siento que cuando me hice jefe quería tratar de ser buen jefe, entonces me ponía a leer todo lo que podía. Leí este libro de Vida, lo que importa, de ahí, claro, ahí conocí los OKRs y dije, "Mm, chévere, pero nada, eso cachas que en otras empresas está súper interiorizado y claro, uno hizo dando cuenta a veces de esas disparidades. Eh, a ver, sí me gustaría saber tu criterio de qué crees que es un diferenciador. ¿Qué crees que hace que un data scientist esté diferenciado? Eso sería chévere que les compartas de los chicos. Sí, bueno, yo creo que un data scientist que se diferencia al resto es aquel que, bueno, la parte de soft skills va de cajón. Si quieres diferenciarte, también debes interesarte por tener conocimiento de negocio. Pienso que un data scientist sí está en la capacidad de tener un conocimiento de negocio mega amplio y encontrar esos patrones que están escondidos por ahí y que pueden ser incluso una estrategia de una nueva propuesta de valor para el negocio. Entonces, ese es un factor diferenciador muy, muy grande. Y la otra es poder comunicarte con otros equipos técnicos también. O sea, con todo tu equipo de data. Un factor diferenciador muy, muy importante. Y eso implica tener ciertos conocimientos, aunque sean más generales, pero que estén ahí, ¿no? Que estén presentes, que sean fundamentos. Y que te puedas comunicar bien con todos. Y que tengas una buena gestión también de tiempo y de tu salud, porque tú vas como data scientist, vas a ser curioso, vas a querer seguir investigando, etcétera. Pero Claro, para qué eso vas a tal, tener que tener un equilibrio de bienestar también contigo, claro. tanto físico como mental. ¿Qué le dirías creo que a ti mismo? ¿Qué te hubiera gustado hacer antes? O sea, ¿qué crees que hubiera sido? Yo creo que a nivel profesional sí, pero también sí, si tenemos que compartir a nivel humano, ¿qué habrías dicho como, oye, bro, ponte más pilas con esto más rápido, porque creo que te va a ayudar O sea, a... en el pasado. Claro, si digamos así, pudieras decir en la U, recién graduado, concéntrate en esto no pierdas tiempo, así como un tip, ¿qué te aconsejarías a ti mismo? Me aconsejaría. No quedarte hasta las 2.
Comprar Bitcoin primero. Buena. Pero, a ver, me aconsejaría... No, es que la verdad, en la universidad, por ejemplo, sí me aconsejaría aprender un poquito más de lo que me enseñaba en la materia. Era un poco difícil por la carga, que sí es fuerte, pero a veces conectar con las nuevas herramientas, como ya te había dicho antes, o sea, la academia evoluciona a un ritmo mucho más lento de lo que evoluciona lo demás. Entonces, a veces es bueno, mientras vas avanzando tu carrera, ver qué herramientas tecnológicas están en la vanguardia y son el estado del arte de lo que tú estás viendo en ese momento de la carrera. Entonces, ahí me hubiera dado cuenta que, por ejemplo, cuando estaba viendo econometría en eViews o algo así, eso ya estaba muy arcaico para lo que se iba a utilizar después, que incluso ya R se estaba volviendo un poquito como que sí lo uso, pero más en investigación, para ciertos usos, pero por ejemplo ya empresas que hacen MLOps creo que no utilizan R, bueno, puedo equivocarme, pero no es un lenguaje que esté muy relacionado con la parte de tech, sino más con la parte de investigación. Sí, sí, tienes razón. Creo que Python es el que domina en general. Claro. R creo que es más, es súper útil, de hecho, eso lo usan proyectos, pero creo que es más como si he estado haciendo investigación científica, creo que es más común ahí. Python creo que es Totalmente. Entonces, eso me hubiera yo dicho en el pasado, ¿no? O sea, intenta dar semilla extra para mantenerte actualizado en el tiempo. Y cuando ya salgas, estés como que listito sabiendo a dónde debes profundizar. Sí. Hasta saliste con el Libius y dijiste... O sea, es que en un momento vi Irius, tampoco le metí tanto a Irius, porque ya el stat era un poquito, me gustaba un poco más, no sé por qué. Ahora tampoco es como que, stat creo que utilizan solo ciertas cosas. El INE, todavía. Pero sí, o sea, me hubiera gustado, por ejemplo, a mí aprender desde econometría 1, al menos con R, o ya verlo directamente con algún ambiente de Jupyter o Python o algo que esté más saturado inteligente. Ese es uno. ¿De ahí ninguno más? ¿Tú dirías algo así en...? Bueno, sí disfruté, ¿no? No, está bien, no me parece mal. Yo diría, por ejemplo, que algo que no me arrepiento es, siento que los estudios están súper bien, pero creo que no son todos. En la vida personal. Sí, creo que no son todos, no sé. La verdad que creo que no es... Sí, y si me preguntan a mí, está bien ser aplicado y tener buenas notas, pero no sé si centrarte solo en los estudios y sacrificar otras cosas es bueno. Y creo que alguna gente sí lo hace y luego no sale muy bien. Sí, es súper importante tener tu diversidad, porque también debes tener en tu mente que las personas con las que te vas a graduar, y no solo de tu facultad, sino de otras facultades, pueden ser tus amigos o tu networking para la vida profesional también. Entonces, debes establecer mecanismos de conexión y de identificación con ellos también. O sea, relaciones bonitas también y relaciones sólidas en el tiempo que te permitan tener tu team. O sea, tu equipo y personas tal vez más cercanas que te apoyen, pero también personas que conozcas con las que hayas tenido una buena relación, que se hayan quedado bien y que en el futuro le digas, qué fe, ¿cómo estás? ¿Y cómo te va? Y que mira, estoy en tal lado y qué haces allá y tengas retroalimentación, conozcas, así. Y eso es cómo se logra en la universidad, es en vida social. O sea, tienes que a veces pusar el estudio o portarte un poquito responsable para ir a alguna actividad de integración, no necesariamente te digo al colegio. Está bien, yo creo que está bien que vayas a ser amigos de las fiestas del networking. Es necesario y también tener actividades extracurriculares, ¿no? Yo también estoy en la representación estudiantil, conocí bastante gente allí, fue chévere. Pude profundizar y conocer más del sector público y conocerles a los decanos de todas las facultades, ¿sí? Aprendí cómo se gestionan los ambientes y consejos, por ejemplo. Cosas que te van sumando, o sea. También cómo se construyen la parte del marco legal, ¿no es cierto? La típica LOA es que tienes que leer todos los estatutos internos de reglamentos de la universidad, etcétera. Y eso también te da, creas que no, puedes hablar mejor con el abogado de tu empresa cuando ya conoces también ese piquito que fue divertido también de ser. Y también puedes dedicarte a unirte a un club, por ejemplo. Y es buenazo para desarrollar todo el resto de habilidades que sí te van a hacer requisito en la vida profesional. Estoy de acuerdo. Yo la verdad es que pienso que sería bueno que cualquiera que esté en la U trate de hacer amigos que estudien leyes, pues si necesita un abogado en el futuro. La verdad, esa es una. Y también creo que, sí, no sé, yo creo que eso también creo que es buena idea que conozcas docs. O sea, pues en primer, qué bonito tema, ni cosa que hacer.
Pues no, sí, estoy de acuerdo. Creo que sería bueno que la gente igual aproveche eso, no sé, porque yo por ejemplo, sí tenía un grupito de amigos em, que yo diría que eran como los aplicados. Yo honestamente tengo que admitir que he sacado unas notas en los exámenes, pero nunca fui tan puntillista en todo lo que implicaba, no sé, o sea, por ejemplo, a veces no me desvelaba tanto si no iba a un trabajo y iba a sacar la nota más alta, digamos. Si ya sabía que en el examen tenía la mejor nota. Entonces no me arrepiento, ¿sabes? Ahí sí lo veo. Yo tengo un amigo con el que siempre hablaba así, lo veo súper diferente porque mi amigo siempre se preocupaba por eso y él sí no podía no sacar un 10. Y yo decía, no sé, bro. O sea, está bien si hay otro tipo de cosas. No sé, tal vez si tienes alguna salida o algo, no sé. Entonces, no me arrepiento en ese sentido, no les digo que no estudien, pero siento que la U no es todo en la vida. Está bien estudiar y matarse bueno, si tienen beca, ahí sí no tengo nada que decirles, tienen que sacar super notas super altas. Pero ahí nada, no sé, es que luego hay cosas que miras atrás y tal vez si digas, estuvo bien haberme ido de viaje y no haber presentado ese deber que me sumaba un punto. No sé, es mi opinión. Creo que yo lo veo así. Luego en la vida profesional sí les digo que ya no pienso así porque creo que en la U sí te la puedes jugar más al riesgo. Pero en la vida profesional nunca he hecho eso y sí siento que tienes que ser súper cumplido porque una es ética y otra es porque nada, ahí sí no puedes darte el lujo de ser incompetente, diría yo. Entonces ahí sí les recomiendo no ser súper aplicados. Pero en la U no sé. No sé, a veces siento que, ya te digo, por ejemplo, tengo un amigo en el que siento que sí se concentró súper en los estudios y no digo que esté mal, solo siento que tal vez no es tan relevante luego, no sé. O sea, que saques 10 en una materia completa. Yo, por ejemplo, saqué 10 sobre 10 en cálculo, por decirles, en la U. Y había otras materias que tal vez como en cálculo pude sacar notas tan altas, pero yo sentía que no eran, no sé, no eran tan estimulantes o ese tipo de cosas. Y no siento que eso luego en la vida profesional alguien diga, este me sacó 10 en micro, entonces ven a trabajar acá. Los que sí creo es el aprendizaje, eso sí. O sea, que tienes que saber, sí, eso sí diría que siento que hay mucha gente que piensa que saber no sirve para nada, pero no es cierto. No sé, hay unos manes que saben comentarme los videos diciendo para qué sirve la mate y yo les voy a decir que, nada, los científicos de datos ahorita están en bancos. Yo entiendo, a mí me daban clase en el posgrado de gente que trabaja en finanzas, mercado de valores, estadística aplicada, entonces a ver si importa. Ya no está tan de moda ese meme de ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve la mate? Ya no le ponen porque ya se dieron cuenta. Ya se dieron cuenta que es un mate no guía, por ejemplo. Sí, ahora, porque cacha. Claro, sí. Lo que sí creo es que es muy común todavía en los señores, por ejemplo. Siento que ellos todavía piensan que solo puede ser profesor de un cole o de la U. Y nada, yo la verdad es que digo, al menos los que hemos estado en sistema financiero, no sé lo que piensas tú, yo creo que me he dado cuenta de que es transversal. O sea, por ejemplo, la gente que está en liquidez sabe mate aplicada. O sea, hay diferentes grados de mate. Tal vez los científicos de datos son los que saben más mate más sofisticado, pero no sé, igual me parece que todo lo que tiene que ver con flujos, presupuestos, al final son temas de interés compuesto que siguen siendo mate, entonces no creo que puedas huir. Y al menos donde yo entiendo el sistema financiero es donde mejor pagan, entonces no sé qué les digo, creo que ser nerd sí es útil. Sobre todo si es un nerd súper carismático, también creo que es más útil. Entonces, eso lo pensaría. Pero yo no estoy tan seguro que en el sistema financiero sea el que mejor paga. O sea, para mí ¿Crees? paga más la parte petrolera, minera. A veces sí, depende del contexto. Pero generalmente se ve que el sistema financiero, o sea, salud y farma pagan más que finanzas. Sí, o sea, digamos, creo que la empleabilidad, porque ahí creo que sí, creo que los odontólogos deben estar, por ejemplo, en remuneraciones, porque ellos ya emprenden con consultorios, entonces capaz ellos sí, Claro. sí, O sea, sí, la parte de todo lo que es salud es menos elástico, ¿no? O sea, es más inelástico y tiende a tener precios más rígidos para rentabilidad, ¿no? Entonces, muy importante también y bien rentable también está por esos lados. De ahí he visto que también la industria de tecnología en general, mega rentable. sí, Mega. súper de acuerdo. Y las finanzas están por ahí, ¿no? De hecho, eso es lo irónico, ¿cacho? Porque yo digo en la U, hay mucha gente que le metió full al tema de la mate, y ahorita creo que ellos están, por ejemplo, en tecnología y cosas así. Claro, son cosas que no creo que puedes prever. Donde yo le veo esto como
No sé si tú también viviste eso de la carrera de ingeniería en petróleos, que en su momento era como que todo el mundo quería estudiar eso porque sentía que iba a ser rico y que ni sé qué. Pero luego el mercado se saturó, digamos, y los salarios ya no. No sé, a veces ahí quisiera saber tu opinión, tal vez para ir cerrando. Yo creo que en el data science, no sé. Mira, ya abrieron carreras. La puse y abrió una. La Poli también ya abrió una. Sí. Entonces digo, es que esas cosas no las puedes prever. O sea, yo entiendo que están respondiendo a las necesidades de mercado. Pero yo digo, chuta, no sabes cómo, si ahorita entraste a ciencias de datos, no sabes cómo va a ser en 5 años, no sabes si las remuneraciones van a seguir estando altas, por ponerlo de alguna manera. Entonces, eso sí, capaz con eso podemos ir cerrando, no sé qué piensas tú. Sí, no hay, a ver, o sea, creo que sí deben crearse nuevas carreras que estén relacionadas a la parte tech, o sea, la parte de tecnología y obviamente la parte de data, porque la mayoría de profesionales actuales de data, ninguno tiene un pregrado de data, o sea, o fuiste ingeniero de software, ingeniero de sistemas, o fuiste matemático, o fuiste economista, o fuiste algo de eso, y luego te fuiste a la data. Entonces, obviamente ahora que ya la profesión de data está establecida, ya hay pregrados de data, y luego van a seguir evolucionando con su respectivo lag, pero van a seguir evolucionando hacia la parte de integrarlo con ella. Por ejemplo, ya tal vez ya después de 5 años salga la carrera de pregrado de, o sea, ingeniero en agentes de IA o en optimización de agentes de IA. No sé, no estoy inventando. Yo sí estoy a favor de eso, la verdad, porque al menos yo tengo el mindset de desarrollo de la humanidad, de ciudadano del mundo. Y los países en vías de desarrollo, para mí, chuta con tanta corrupción y inestabilidad, una de las únicas vías en las que vamos a poder salir de estas crisis, de las crisis, es justamente con el I+D y con el desarrollo, más que todo en tecnología, porque los recursos naturales tienen su maldición de que atraen la corrupción, el interés ilegal, etcétera. Y pese a que somos muy ricos en eso, no lo podemos rentabilizar. Y quién sabe cuándo podemos rentabilizar eso, porque la cultura en sí latinoamericana no es como para pensar que esos recursos pueden compartirse y producir más después si se invierten bien y más, etcétera. Entonces pienso que la gente se puede dar ese leapfrogging, ese paso de saltarse para poder desarrollar el país y con ello también el mundo. Entonces, en mi caso estoy a favor de que existan estas nuevas carreras porque es el intento de la academia por intentar seguir el ritmo. Por, Yo hablé con Kevin que estuvo en el episodio anterior. Hoy estábamos discutiendo bastante porque, por poner contexto, creo que 3,9, si no estoy mal, creo que debe ser 3 punto y algo, según el INEC, el censo del 2022, tiene posgrado de de cuarto nivel. Bueno, posgrado, no posgrado de cuarto nivel es menos. 13, algo tenía título de tercer nivel, no, o sea, universitario, no los técnicos, ahí creo que era más grande. Pero ahí lo que me preocupa, la verdad, en términos de desarrollo económico, quizá ahí yéndonos ya de ciencias de datos del desarrollo económico, es la disparidad, ¿sabes? Porque, o sea, digamos, nosotros, por ejemplo, no tenemos infraestructura, es algo que yo he estado discutiendo con alguna gente, yo creo que en el 2020 debimos ser súper agresivos con política económica para interiorizar rápido la inteligencia artificial y los nuevos paradigmas. Incluso ponte, siento que ahorita algo que está pasando, que nos estamos perdiendo de edición genética, por ejemplo. Todo este tipo de cosas están pasando más rápido de lo que pensamos y somos capaces de ver en general. Pero la disparidad me preocupa porque nosotros no tenemos infraestructura. Nosotros nos van a ver. Yo como le veo el futuro es, nos están vendiendo servicios de tecnológicos. Por ejemplo, nos están vendiendo servicios como ChatGPT, DeepSeek. Eh, y es porque estos países, más bien las empresas que están en otros países, ya tienen toda una infraestructura para, por ejemplo, usar computación paralela y el poder correr. Lo que a mí me preocupa es cómo estamos interiorizando nosotros, porque nosotros no tenemos una infraestructura. Y sí, yo siento que tal vez las áreas específicas en donde se está interiorizando es, por ejemplo, el sector financiero. Creo que todavía en temas así, justo como los que comentabas, como minería, todavía están recién entrando como en el tema del data science. Pero ahí lo que me preocupa es, tenemos como una disparidad en términos de infraestructura y de capital humano, porque la gente que está trabajando en ciencias de datos, si bien y está bien remunerada, está trabajando en unos sectores y están concentrados en esos sectores. Entonces ahí el tema es,
la IA sí nos está haciendo bien, pero siento que está creando un nuevo desbalance como el tema de primario exportador que antes teníamos, pero ahora es primario exportador, servicios tecnológicos. Entonces ahora siento que lo que va a pasar es nos venden servicios tecnológicos, nos venden inteligencia artificial y nosotros seguimos vendiendo materias primas y no estamos pudiendo escapar de eso porque estamos desatendidos. O sea, yo digo, no hay como liderazgo político en ese sentido de decir se está entendiendo la necesidad de esto, como que la gente ya está hablando de la asamblea de los peligros que implican los algoritmos discriminatorios, ese tipo de cosas, y como que siento ahí que yo siento que nos perdimos en el 2020, pero ahorita sí siento que eso está pasando, que cada vez se interioriza más, y claro, ahí es mi opinión, que los que tal vez están trabajando en tecnología, estamos, o sea, que hemos estado en algún tema tecnológico como que desde adentro pensamos, chévere, aquí está todo esto, pero los que no están dentro, para ellos ponte es súper nuevo, o sea, es como que la gente, la mayoría de gente que incluso tiene educación universitaria, para ellos es súper nuevo, o sea, es diferenciar todavía qué es la IA del Machine Learning y qué es lo supervisado, lo no supervisado, puta, es como algo que existe, que hace cosas y que son cosas locas, pero ya, hasta ahí. Entonces como que siento que ahí nosotros estamos cayendo en ese paradigma de quedarnos rezagados. Y eso me preocupa porque creo que le va a hacer bien, sí, pero no sé, tal vez a los profesionales cualificados. Eso es lo que yo pienso. A los que estamos altamente cualificados, bien. Pero y ponte a alguien que trabaje en manufactura, ¿cómo se va a adaptar cuando se haga una automatización de su trabajo a otro lado? No va a poder. O sea, no le vamos a pedir que se mande 5 años de carrera para luego tener conocimiento relativo y poder entrar a tecnología, ¿no? Eso sí me preocupa. Sí, totalmente. Sí, es algo preocupante y te doy toda la razón porque la manera en cómo está evolucionando la estructura económica con la inteligencia artificial no está haciendo que se democratice todo el sistema, o sea, esa nueva tecnología hacia todo el sistema. Okay. Por ejemplo, OpenAI sí tenía ese mindset, pero no está evolucionando tanto de esa forma. Y mientras más eficiente sea la tecnología, más rápido va a evolucionar esa disparidad de lo que tú estás hablando. Y sí me preocupa porque la parte de la edición genética que dijiste, para mí, ese es el top de la disparidad. O sea, una vez que tú tengas un grupo de población en el mundo que haga edición genética como parte de su rutina para su descendencia y una parte de la población mundial no lo haga, vas a crear ya una raza élite y otra que va a estar siempre subordinado y seguramente esa subordinación va a corresponder a los países que están bien desarrollados actualmente y que no se han podido adaptar a la parte de ella. Entonces, por ese lado siento que necesitamos hacer un cambio de estructura económica que no veo por dónde salga de momento porque no se está democratizando como debería. Por ejemplo, la IA en un mundo perfecto, qué debería hacer? Debería permitir a las personas de todo el mundo trabajar muy poco tiempo a la semana, por ejemplo, 2 horas al día, 4 horas al día, etcétera, porque vas a automatizar las partes operativas con inteligencia artificial. ¿Estamos yendo hacia eso o estamos yendo al desempleo? Entonces esa es la pregunta. La gente ahorita tiene más miedo de quebrar su empleo por la IA que tener buenas horas de trabajo. O sea, está más triste, preocupado por perder su empleo que feliz porque va a trabajar menos. Y la verdad es que para mí debería ser más la parte de estar felices porque vamos a tener bienestar más que estar preocupado porque voy a perder el empleo. Eso es lo... Nada, ha sido súper chévere. No sé si quieres agregar algo. No, lo veo muy un tema más, eso también, si quieres, no, si no. la verdad es que muy contento con la charla y gracias por invitarme. Ha sido un espacio súper chévere, súper ameno donde hemos podido conversar. Y bueno, vamos a seguir conversando sobre eso. Chévere, nada, este ha sido un episodio más. Te agradezco mucho haber venido, estuvo súper chévere. Nada, creo que parte del programa que me siento comprometido con sobre todo los chicos que ahorita están tratando de ver sus carreras profesionales. Y no en el sentido que siento que yo o cualquier persona como que, chuta, es mi gurú y les puede decir qué hacer, porque no creo que eso nunca pase.
¿qué crees que es útil? Tal vez para esto, para despedirnos, ¿qué les dirías que es útil aprender para que se metan en ciencias de datos, para que compitan contigo Ya. y Yo te ganen les el diría cargo, ¿no? primero, quítense los miedos. O sea, seguramente alguien que no está familiarizado con la parte de ciencia de datos y data en general, escucha en este espacio terminología y palabras y cosas que ni idea, así que ni idea. Pero no le tengo miedo porque finalmente es un, es un proceso y todo es aprendible. O sea, toda la parte técnica que no sepan es aprendible. Entonces, si ustedes tienen la motivación necesaria y hacen un proceso de concientización de que en realidad quiero esto y por qué quiero hacerlo, y lo hacen con propósito, van a poder hacerlo.